Bien, entonces, primero vamos a leer, como les comentaba, los que no tengan el libro van escribiendo, ¿cierto? En su cuadernito, van tomando los apuntes. Y si no, van copiando enseguida, ¿cierto? En el texto lo que vayamos tomando como concepto. Ya, dice, en un estudio, la rapidez límite, en un estudio de la rapidez límite, se puso un dispositivo en un tramo de una carretera para registrar la rapidez de los automóviles entre las 8 y las 9 de la mañana, ¿ya? Que es por lo general donde uno va atrasado, entonces tiende, ¿cierto?, a ir más rápido, ¿ya? Las rapideces, ¿ya?, en kilómetros por hora registradas fueron las siguientes, y nos muestra, ¿cierto?, todos los registros, ¿cierto? De hecho, a ver si que podemos ver un poquito más cerca, ahí. Vemos, ¿cierto?, todos los registros obtenidos por los automóviles que transitaron a esa hora, ¿ya? Por ese tramo de la carretera. Bien, ahora, nos piden, primero que todo, calcular el cuartil 1 y el cuartil 3 e interpretar los valores obtenidos en el contexto de la situación, ¿ya? Luego, nos dicen que la municipalidad decidió fijar como límite de velocidad un valor tal que bajo él se encuentre al menos el 65% de los automóviles. Pregunta, ¿cuál es este valor? ¿Cuál es la velocidad límite que tendría ahora este tramo de la carretera? Y C, escribir una conclusión a partir de los resultados obtenidos. ¿Bien? Ahora, si nos ponemos a pensar en las preguntas, en la número 1, nos están pidiendo, bueno, cuartil 1, cuartil 3 equivale al 25% y al 75%. Ya, eso es como más o menos nos están haciendo calcular. Y en la B nos están haciendo calcular el 65%, que los cuartiles no está el 65%. Entonces estoy obligado a usar el percentil. Ya recordemos que el percentil va del 1 al 99. Entonces todos esos porcentajes intermedios, el percentil los puede calcular. Ya no así el cuartil. El cuartil solamente calcula 3. El 25, el 50 y el 75. No calcula más. ¿Ya? Entonces si nosotros tenemos un percentil o un porcentaje distinto, nos vamos con el otro concepto que vimos el martes. ¿Ya? Y finalmente, la típica conclusión que tenemos que sacar nosotros a partir de esto. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar estos datos y los vamos a ordenar. ¿Ya? Lo primero. ¿Ya? Ahora, no los vamos a ordenar acá escribiéndolo a lápiz porque la verdad es que son hartos datos. Entonces, nos vamos a ayudar de nuestra herramienta, ¿cierto? Que es como nuestra calculadora, que va a ser el Excel. ¿Ya? Entonces, vamos a escribir acá los datos y vamos a registrar los datos que tenemos de manera ordenada, de arriba para abajo, o sea, perdón, de manera desordenada. Simplemente vamos a transcribir, ¿ya? Y el Excel solito los va a ordenar, ¿ya? De eso no se preocupen. Y vamos a, vamos a colocar el número del dato y después vamos a colocar los datos, ¿ya? Para así después poder ver la posición del número, ¿ya? Porque no vamos a estar contando, ¿cierto?, las posiciones. Entonces, ¿qué tenemos? 60, 40, 90, 70, 55, 65, 80, 65, 60, mira, estoy a 100. 65, 70, 85, 60, 35, 75, 60, 65, 85, 60, 60, 60, 50. 55, 65, 80, 85, 70, 65, 85, 70, 75, 95. Vamos, ahí me quedé. 70, 65, 75, 95, 80, 45, 75. Ya, a ver, tengo datos, una cantidad de 45 datos. O sea, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16.
14, 16. 16 por 3 me da 48. Y acá tengo 3 datos menos. 90, 70, 55, 80, 70, 100, 70, 85, 75. Ya está el dato 16. 5, 60, 60, 55, 60, 50, 75, 65, 80, 85, 70, 75, 80. Acá está. Y acá me falta un dato. 65, 85. 85. Luego 70, 65. 65, 75, 95, 80, 45, 55, 75, 75, 75, 80, 70, 75, 40, 50, 60. Ahí sí. Ya, ahí tenemos los 48 datos. Ya, primero tenemos nuestros 48 datos, queremos ordenarlos. Ya, lo primero. Entonces vamos a ver acá más grande. Vamos a ordenar los datos. Vamos a filtrar y los vamos a ordenar de menor a mayor. Bien. Entonces ahora, obviamente acá los tenemos, ¿cierto? El menor vimos que es 35, el mayor 100. Ya, esas son las velocidades que registró. Y acá vamos a tener que dar un nuevo orden para poder... Ahí sí, ahí está. Los 48 números. Ahora, vamos a dejarlo acá al ladito mientras nosotros realizamos los cálculos. ¿Qué nos pide primero? Primero, ya, vamos a dejar acá esto. Nos pide que nosotros calculemos el Q1 y el Q3. ¿Ya? ¿Qué necesitamos nosotros para poder calcular esos datos? ¿Ya? Tenemos el valor de K, que en este caso va a ser 1 y 3, y necesitamos también el valor de N, que es la cantidad de números que tiene nuestra muestra. ¿Ya? En este caso, nuestra muestra, ¿cuántos números tenía? ¿Cuántos datos habían? ¿Alguien recuerda? ¿Cuántos datos tenía esta muestra? Eran 48. ¿Ya? Eran 3 filas de 16. ¿Ya? Entonces, para calcular el Q1, ¿ya? Vámonos acá, ¿cierto? A la letra A. La letra A, nosotros tenemos que calcular el Q1. ¿Ya? ¿Cómo lo vamos a calcular? Primero, tenemos que, bueno, veamos la fórmula. El Q sub K era igual a N por K partido en 4. ¿Ya? Y dependiendo del resultado, iba a ser cierto el cálculo que yo voy a realizar. ¿Ya? Recordemos que si el resultado era decimal, yo tenía que hacer algo, y si el resultado era entero, tenía que hacer otra cosa, ¿cierto? Recordamos también ese detallito que estaba en el libro. ¿Qué tenemos acá con el Q1? El Q1 nos va a decir que tengo 48 muestras, o 48 números, ¿cierto? En mi muestra, lo multiplico por 1 y lo divido en 4. ¿Ya? En este caso me va a dar 48 por 1 es, perdón, 48, 48, y eso lo divido en 4 y me va a dar 12. Por lo tanto, como es 12, yo tengo que calcular, ¿cierto?, el promedio entre el número que está en la posición 12 y la posición 13. ¿Ya? Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Me voy a mi muestra, que está en el Excel, ¿cierto?, que yo ya había hecho, y voy a buscar dónde está la posición 12. Y acá encontré, ¿cierto?, mi posición número 12. De hecho, la voy a aprovechar de destacar ahí. Y de hecho, vamos a ver si lo podemos dejar un poquito más grande para que podamos ver nosotros acá atrás. Bien. Ya, entonces, acá tenemos nuestra posición 12.
que equivale, ¿cierto?, al número, a la velocidad 60, ¿ya? Ahora, como es un número entero, tengo que calcular el promedio entre 60 y 60, que me va a dar 60, ¿ya? Por lo tanto, esto se va a denominar como Q1, ¿ya? Ahora, el Q1 va a corresponder a 60 kilómetros por hora, ¿ya? Ahí ya tenemos, ¿cierto?, el primer cuartil. Ahora, para calcular el tercer cuartil, ¿qué debo hacer? En vez de multiplicar el 48 por 1, lo multiplico por 3, ¿ya? Porque es el tercer cuartil. Entonces, realizo lo mismo. El Q3, multiplico el 48 por 3, lo divido por 4, y eso va a dar 36, ¿ya? Bueno, 3 por 8, 24, 12, 14, 144 partido en 4, y eso me va a dar 36. ¿Ya? Ahora, ¿qué nos está diciendo acá? Nos está diciendo que el 75% de los automóviles, ¿cierto?, transitaron a una velocidad igual o inferior a la velocidad que está en el puesto 36. ¿Ya? Voy a buscar la posición 36. Oh, ya, sí, justamente está dentro de... Ya, aquí sí que tenemos que sacar promedio. Ya, si se fijan, el 36 es 75, ¿ya? Y el 37 es 80. Lo que nos dice la regla es que si yo obtengo acá este resultado de aquí, si este resultado que yo obtengo al dividir nos da entero, ya nos da sin decimales, yo tengo que sacar el promedio entre esa posición y la siguiente. Si nos da un resultado decimal, yo dejo como resultado la posición que está después, ¿ya? Ahora, como en este caso, la posición 36, que es un número sin decimal, es 75, yo tengo que calcular el promedio entre 75 y 80, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Debo calcular el promedio entre 75 y 80, por lo tanto yo sumo 75 más 80 y lo divido en 2, ¿ya? Para poder ver cuántos kilómetros por hora corresponde. Sumo eso, me da 5, 7 más 8 son 15, y eso dividido en 2 me va a dar 7,5, ya 77,5. Por lo tanto, nuestro resultado final va a ser 77,5 kilómetros por hora. Bien, entonces tenemos el resultado de la primera, que fueron 60 kilómetros por hora, que sería el cuartil 1, luego el cuartil 3, que sería 77,5 kilómetros por hora. Bien, ahora tenemos que, vamos acá, podemos decir Q1, perdón, Q1 es igual a 60 kilómetros por hora y, no, dejémoslo así, punto y coma, el Q3 va a ser igual a 77,5 kilómetros por hora. Y tenemos que ahora realizar una interpretación de lo que nosotros estamos anotando acá. O sea, ¿qué significa que el Q1 sea 60 km por hora? ¿Qué significa que el Q3 sea 77,5 km por hora? ¿Cómo lo podría interpretar yo? Bueno, recordemos que podemos hacer varias interpretaciones. Ya recordemos que el Q1 representa el 25, el Q3 representa el 77, o sea, perdón, el 75%, y tenemos que tratar de sacar alguna, perdón, lo voy a dejar ahí para que puedan anotar. Tenemos que sacar alguna conclusión.
¿ya? Porque igual la idea no es sacar números, siendo que yo no puedo darle un contexto, ¿ya? Ahora, la idea es ocupar los dos, ocupar el Q1 con el Q3, ¿ya? Ahora, veamos un poquito gráfico. Les voy a graficar más o menos cómo se comporta esto. A ver, en nuestra muestra, ¿cierto? Vamos a tener acá el 0%, ¿cierto? Que es donde está el primer dato. Y vamos a llegar hasta el 100%, ¿cierto? El 100%. Esto es en mi muestra, ¿ya? Ahora, en mi muestra yo voy a tener varias situaciones, ¿ya? En este caso, las medidas de posición van a dividir esta muestra, ¿ya? Ahora, esta medida de posición que estamos viendo acá, que se llama cuartil, divide la muestra en 4 partes iguales. O sea, si se fijan, yo con 3 divisiones divido toda mi muestra en 4, ¿ya? Acá, en la primera división, que se llama Q1, ¿cierto? Voy a tener el 25%. La segunda, que se llama Q2, voy a tener el 50%. La tercera, que es el Q3, es el 75%, ¿ya? Y así es como yo voy dividiendo toda mi muestra. ¿Bien? Ahora, yo estoy calculando actualmente el Q1 con el Q3, ¿ya? Ahora, si yo veo ambos valores, Q1 con Q3, ¿cuál es el rango que yo estoy considerando de mi muestra? Estoy considerando desde el 25% hasta el 75%. ¿Ya? Yo estoy viendo prácticamente la mitad de mi muestra. Se fijan, yo con el Q1 y el Q3 estoy tomando la mitad de la muestra. Si se fijan, del Q1 a la izquierda tengo un 25%. Del Q3 a la derecha tengo otro 25%. Por lo tanto, ¿qué me queda al medio? El 50%. O sea, yo puedo decir que la mitad de los automóviles transitan entre 60 y 77,5 kilómetros por hora. Como conclusión, ¿cierto? Porque nosotros tenemos que tratar de dar una idea, ¿cierto? Porque yo estoy realizando un estudio. Ya no saco nada con pararme afuera de la carretera con una pistola de velocidad y estar registrando la velocidad de todos los autos si después no voy a saber qué hacer con esa información, ¿ya? O que me pidan calcular cuánto vale el Q1 y el Q3 y yo los calculo y después no sé qué interpretar, ¿ya? Entonces, siempre uno tiene que, como acá siempre da, y todas las preguntas, ¿cierto?, están como asociadas a lo mismo, sobre escribe una conclusión a partir de los resultados, ¿ya? Es como cuando yo veíamos anteriormente problemas matemáticos y ustedes colocaban la respuesta, el numerito sin la respuesta redactada, es lo mismo, ¿cierto? Yo cuando tengo un número, para mí es un número, pero si yo le doy una respuesta, un contexto, ahí genera una respuesta a mi problema. ¿Bien? Entonces acá vamos a colocar ¿cómo puedo interpretar esto? Puedo concluir, eh, ¿cierto? Concluir que la mitad de los automóviles transitan eh, a una velocidad entre 60 kilómetros por hora y 77,5 kilómetros por hora. ¿Ya? Entonces acá yo escribo, ¿cierto? Una pequeña conclusión, ¿cierto? A lo que... Ahí sí. Ahí sí. Entonces, puedo concluir que la mitad de los automóviles están transitando a una velocidad entre 60 km por hora y 77,5 km por hora. ¿Ya? Eso es como lo que podemos concluir acá. Ahora, hacemos a la vez. Nos dice que las municipalidades fijaron como límite de velocidad un valor tal que bajo él se encuentra al menos el 65% de los automóviles. Por lo tanto, vemos que
el 65% de los automóviles va a estar, yo calculo que, a ver, 60, como por acá, como por aquí va a estar este valor, ese 65. Entonces ya vamos a ver personas que dentro del resultado anterior vayan a estar excediendo el límite y hay otros que van a estar bien dentro del límite de la velocidad. ¿Ya? Entonces ahora vamos a calcular este 65%. ¿Ya? Pues más o menos para ver en la muestra en dónde yo me voy a posicionar. Pero ese 65% yo no lo puedo calcular con un cuartil. Porque como yo les había comentado, el cuartil solamente tiene 3 porcentajes. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer ahora? Calcular un percentil. ¿Ya? Y este percentil, ya vamos a calcular acá la B, este percentil ¿ya? Nos va a permitir calcular cualquier porcentaje que yo quiera, que obviamente esté entre 1 y 99. Ahora, como nos piden calcular el percentil 65, ¿ya? Voy a ocupar una fórmula muy similar a la que tenía antes, pero ahora en vez de dividir por 4, divido por 100. Es la única diferencia. Entonces, ¿qué voy a escribir? Número de datos, 48. En este caso, percentil que yo deseo calcular, 65. Entonces, debo multiplicar el 48 por 65 y el resultado lo debo dividir por 100. Ahora, lo bueno de dividir por 100 es que solamente te dan correr la coma, dejar dos decimales y listo. O sea, no van a tener problema en eso. ¿Ya? Entonces acá tal vez lo que más les va a costar es el tema del desarrollo, ¿cierto?, de la multiplicación, porque van a tener que multiplicar números grandes por lo general, ¿ya? Al menos con dos cifras. Entonces, multiplicamos acá, 5 por 8, 40, 5 por 4, 20, más 4, 24, 6 por 8, 48, 6 por 4, 24, más 4 serían 28, sumamos, 0, 2, 2, 3, ¿ya? Entonces tenemos 3220 dividido 100. 3220 dividido 100. Y obviamente recuerden que dividir por 100 simplemente es correr la coma 2 espacios, entonces nos quedará 32,20 o 32,2. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo fácil de esto? Que por lo general los percentiles siempre, por lo general me van a dar decimales. ¿Ya? Ahora, lo bueno de que me den decimal es que al tener un decimal, yo sé automáticamente la posición que yo debo buscar. Porque como es 32,2, tengo que buscar la posición 33. Siempre es la siguiente. ¿Ya? Si es 32,1, no importa, 33. Si es 32,8, 33. ¿Ya? Siempre es la que viene después. ¿Ya? Entonces, si me daba 32,0, me da justo, ahí obligatoriamente tengo que sacar el promedio entre el 32 y el 33. ¿Ya? Ahí voy a tener que hacer como lo que hice en el cuartil 3. ¿Ya? Pero como en este caso me dio decimal, yo voy a calcular o voy a buscar y voy a mirar cuál es la velocidad que está en la posición número 33. ¿Ya? Entonces, busco esa velocidad, me voy, ¿cierto?, a mi Excel, ¿cierto?, donde yo tengo todo ordenadito, y me pongo a buscar la velocidad 33. Acá la tenemos, ¿cierto? Velocidad 33 va a corresponder al percentil 65. Entonces, esta velocidad corresponde a 70 kilómetros por hora. Bien, o sea, 70 kilómetros por hora. ¿Ya? O sea, aquí tengo, ¿cierto?, la respuesta que estaba buscando a mi pregunta B. ¿Ya? ¿Por qué? Porque recordemos que la B nos decía cuál es este valor, ¿cierto? Porque tenemos que buscar, ¿cierto?, fijar este nuevo límite de velocidad. ¿Ya? Entonces, el nuevo límite de velocidad será de 70 kilómetros por hora. Ahí sí. ¿Ya? Y voy a dejar aquí igual la resolución para que la puedan ver y copiar. ¿Ya? Entonces, acá ya tenemos como listo, ¿cierto?, nuestra actividad.
ya pudimos, ¿cierto?, encontrar, ¿cierto?, cuál es la velocidad que van a tener que tener desde ahora en ese tramo como nuevo límite, ¿cierto?, que es de 70 km por hora, y todo aquel vehículo que pase sobre ese va, ¿cierto?, tendría que ser como sancionado, ¿ya? Y todos los que estén bajo o esa velocidad o bajo esa velocidad van a poder transitar sin mayor problema, ¿ya? Y lo bueno es que la mayoría de los vehículos lo hacen, ¿ya? De hecho, solamente si nosotros vemos nuestra muestra, solamente bajo esto tenemos poquitos vehículos, ¿ya? De hecho, la mayoría está sobre, o sea, está bajo, ¿cierto?, esa velocidad. Bien, entonces, eh, ¿qué podemos concluir a partir de esto? Porque la C nos pide escribir una conclusión, ¿ya? ¿Qué podemos concluir a partir de todo esto que hemos visto? O en relación al contexto del problema. Perdón, pero, claro, solamente, de hecho, a ver, ¿en qué porcentaje podríamos decir que está en exceso de velocidad? Ah, a ver, si yo tengo el límite al 65%, ¿cuánto estará sobre el límite? Ah, 35. Sí, sí. ¿Sabe por qué? Porque recuerden que yo tengo un total de 100%. Entonces, si ya tengo el 65 bien, lo que me falta para el 100 es lo que va a estar mal, ¿ya? En este caso, obviamente, viéndolo numéricamente, sería el 35%. Ahora, si yo me voy a mi muestra, ¿cierto? Y me pongo a analizar, igual a el 34 está a 70. Entonces tampoco es que sea justo el 35, va a ser un poquito menos, va a ser como el 33, tanto. Bueno, pero eso es como analizando la muestra, ¿ya? Pero en sí, tenemos que, ¿cierto? Como conclusión, podemos decir que habrá un 35% de los automóviles, que transitarán a exceso de velocidad, después de la medida que fije la municipalidad. Después de la medida que fije la municipalidad. Entonces acá ya tenemos, ¿cierto?, una conclusión. Ojo, nosotros podemos concluir muchas cosas a partir de un ejercicio. Ya acá solamente estamos colocando una. ¿Ya? No sé si alguien habrá puesto otra conclusión de esta actividad. Pues yo supongo que alguien igual ya la tenía hecha, ¿cierto? Y la 4 es una de las primeras que había que hacer. Bien. Ok, tratemos de dar luces, ¿cierto?, de algún ejercicio que nos quede, como para, por último, dejarlo encaminado, ¿cierto?, para que ustedes lo puedan terminar bien. Nos van a quedar tres. Nos va a quedar el 5, el 6 y el 7. En realidad el 7 y 8 está basado bajo esa misma tabla. Entonces, en realidad se calculan, es como tener A y B nomás, en realidad. ¿Ya? Eh, bien, ¿cuál podríamos analizar? ¿La última? Ya. A ver. Dice, tenemos las edades de varios trabajadores de una empresa, ¿ya? Todas estas acá son edades, en años, ¿ya? Y nos pide que calculemos la mediana. Bueno, pero esa es la penúltima. La última nos dice el primer cuartil del conjunto de datos, o sea, el Q1. Necesitamos calcular el Q1 de esta muestra, ¿ya? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Bueno, yo creo que aquí vamos a borrar todo nomás. Eh, sí, borramos todo.
y vamos a colocar el número y los datos, las edades en este caso. De ahí dejamos todo sin relleno. Ahí. Y vamos a dejar los datos y los anotamos. Daría 44, 42, 48, 47, 38, 35, 40, 39, 38, 35, 50, 40. 35, 33, 41, 32, 40, 47, 46, 39, 43, 40, 43, 47, 49, 33. Sí, 47, 49, 33. Ahí sí. 48, 33, 47, 49, 33, 44, 51, 32, 47, 55, 33. Tengo 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 35 datos. Entonces, vamos a verificar que efectivamente tengo los 35. Y tengo 35 datos. Ya, estamos bien. Entonces los vamos a ordenar. Los vamos a ordenar de menor a mayor. Y vamos a calcular el Q1. El Q1 dijimos que en este caso tenemos un total de 35, así que no nos va a costar tanto calcularlo. Primer cuartil, vamos a ver que el Q1 va a ser igual a 35 por 1 dividido en 4. Ya, eso nos va a dar 35 partido en 4, y 35 partido en 4 serían 8, algo, ¿cierto? 8,32 sobran 3 con 0 sería 7, 8,7 y algo más, ¿cierto? Ya, 8,70 y algo. De hecho, es 8,75 si no me equivoco. ¿Ya? Pero bueno, independiente de eso, como es un decimal, ¿qué tenemos que calcular? La posición número 9, ¿cierto? La que sigue. Entonces, tenemos que ver el dato en la novena edad. El dato 9. Entonces, yo me voy a mi muestra, busco mi dato 9, y mi dato 9 tiene 35 años. Entonces, me voy acá a la respuesta, y tengo que la alternativa A es la correcta, porque el dato 90 corresponde a los 35 años. ¿Ya? Y ahí estaría listo. Bien, eso era así de sencillo. Y en la 7 buscamos la mediana. ¿Cómo se busca la mediana? En este caso sería 35 más 1 dividido 2. Recordemos que siempre cuando tenemos impares, o sea, en realidad siempre la mediana es el número más 1 dividido en 2. ¿Ya? Ojo, la mediana es lo mismo que decir el Q2. La mediana es lo mismo que decir Q2 porque es el 50% de los datos, o también es lo mismo que decir el percentil 50. ¿Ya? Recordemos que los Q también son percentiles en su naturaleza. ¿Ya? Recordemos que el primer cuartil, ¿ya? El Q1, dijimos que era el 25%, entonces equivale al percentil 25. El Q2 es igual al percentil 50 y el Q3 es igual al percentil 75. ¿Ya? Entonces, si a alguno, por ejemplo, le cuesta el cuartil, pero entendió el percentil, puede ocupar solamente percentiles. Tiene que asociar solamente qué es lo que debe calcular solamente. O sea, si dice calcula el tercer cuartil, percentil 75. Listo. Y lo puede hacer más fácil. ¿Ya? Eso es como un dato, ¿ya? Que les podría dar. Bien, chicos.